Espectacular tener esta reunión y por haberme invitado para participar en este simposio. Lo que haré será hablar sobre la reacción acrosomal. Este es un proceso que ocurre cuando el espermatozoide entra en contacto con el óvulo y es necesario para cambiar la topología de la membrana y la cabeza del espermatozoide. Y eso es necesario para una interacción productiva con el ovocito. Este micrógrafo fue tomado por Dr. Burgos en 1955, cuando la electromicroscopía se mostraba en sus primeros años, y mostró un gran gránulo que se forma a partir del Golgi, que está cerca del núcleo. ¿Qué es la secreción? Es la abertura de un poro conectando el interior del gránulo con el medio extracelular. Y eso es necesario para que se libere el contenido del gránulo hacia el medio extracelular. En el espermatozoide, y este es un espermatozoide humano, el gránulo es extraño. Es llano que recubre el núcleo del espermatozoide. Y la fusión también es extraña, porque no hay solo un poros de fusión, sino cientos, y eso desestabiliza la membrana en esa área de la membrana plasmática. Lo que ocurre es la formación de esta vesícula híbrida, que son parte de la membrana plasmática y de la membrana acrosomal. Y al finalizar el proceso, ven que la acrosoma está mucho más crecida en esta parte que queda, y en esta parte de la membrana plasmática es la que va a interactuar con el ovocito. Es por eso que se requiere la excitosis acrosomal para la interacción con el óvulo. ¿Cómo estudiar la maquinaria de fusión que se produce aquí, en este pequeño citosol, entre la membrana plasmática y la membrana acrosomal? Porque el espermatozoide no produce proteínas, no puede sintetizar proteínas, así que no puedes expresar proteínas en el espermatozoide. Nuestra estrategia es realizar orificios en la membrana plasmática utilizando unas toxinas, streptolicina O y perfringolicina O, que abren estos poros, y a través de estos poros podemos introducir proteínas recombinantes, anticuerpos y toda clase de cosas para manipular la maquinaria de fusión. Otra estrategia que utilizamos es utilizar péptidos de penetración celular, CPPs, que son pequeños péptidos de 8 a 10 aminoácidos que cuando se adhieren a la proteína permiten que la proteína cruce la membrana de una manera que no está bien comprendida. Hemos utilizado esta técnica para introducir todas estas proteínas. Aquellos que están interesados en la fisicoquímica de este proceso, ¿cómo se puede atravesar la membrana? Hicimos este constructo, un CPP adherido a MT con gran afinidad para partículas. Las partículas son buenas porque las podemos seguir a través de electromicroscopía. Cuando incubamos espermatozoides con esta última proteína, lo que observamos fue muchas partículas doradas dentro del espermatozoide. Y en la imagen magnificada pueden ver puntos negros, que son las partículas doradas que están cruzando la membrana plasmática. Lo bueno con el acrosomo es que es grande y lo pueden ver en un microscopio de luz, un microscopio de fluorescencia, en condiciones controladas. Los puntos verdes como un sombrero se encuentran en la mayor parte del espermatozoide. El núcleo está en rojo, y con la estimulación de secreción ven que acá no se halla presente ese sombrero verde. Con esta técnica muy simple tenemos un modelo que está funcionando para la secreción. Creemos que la entrada de calcio del medio extracelular se requiere para activar la maquinaria de fusión. La maquinaria de la fusión son, por ejemplo, estas proteínas SNARE,
que tienen que ser reensambladas y creando un puente entre las dos membranas que se van a fusionar. Y luego tenemos los poros de fusión que se pueden abrir y ocurre la secreción. Nuestras observaciones indican que en este punto necesitan el ingreso de calcio del acrosoma. Es lo que estoy mostrándoles aquí. Este ingreso de calcio proveniente del acrosoma se requiere para poder abrir los poros de fusión. En otras palabras, estamos pensando que necesitan calcio para que ingrese para activar toda la maquinaria de fusión, y también necesitamos que el calcio se libere del acrosoma para poder abrir los poros de fusión. Dispusimos los eventos en este proceso en dos ramas. Una es la que va a activar las proteínas SNARE y la otra es la que va a activar la liberación de calcio desde el interior del acrosoma. Creemos que esta parte de la vía donde el calcio activa la producción de SCAM y eso actúa también la proteína llamada APAC, produce la activación de la liberación del calcio desde el acrosoma. Podemos probar esto directamente y esto fue realizado por el grupo de Claudia Thomas, y lo que ellos hicieron fue permeabilizar el espermatozoide, cargar el acrosoma con calcio, así que pudo seguir la concentración de calcio en el acrosoma, y luego, cuando el calcio es agregado en el citosol, lo que ustedes pueden ver es una regulación de calcio inducida por calcio. El calcio sale del acrosoma. De acuerdo al modelo, esto debería ser sensible o debería requisar ciclina K. Si ustedes bloquean la acción de la ciclina P, bloquean el efecto del calcio. Y en cambio, si ustedes activan con esta ciclina analógica, que es específica para IPAC, se observa la liberación de calcio, pero si usan un anticuerpo que bloquea IPAC, bloqueará la liberación de calcio desde el interior del acrosoma. Este trabajo fue realizado con Lucchesi Ornella en el grupo de Claudia Thomas. Otra cosa que observamos cuando bloqueamos la liberación del calcio desde el interior del acrosoma es que, por supuesto, la excitosis estaba bloqueado, pero cuando nos fijamos por el microscopio electrónico del espermatozoide, vimos que el acrosoma tiene una forma extraña, tiene un aumento de ensanchamiento, había muchas invaginaciones de la membrana acrosomal externa, había una deformación de vesículas internas, y creemos que este ensanchamiento es parte de la fusión de la secreción, de la maquinaria de secreción. Creemos que el ensanchamiento permite el contacto entre la membrana acrosomal externa y la membrana plasmática, y esta invaginación producirá una vesícula híbrida y liberará esta vesícula híbrida. Así que mi grupo está tratando de entender el mecanismo de ensanchamiento. Sabemos que el ensanchamiento no requiere la liberación de calcio desde el interior del acrosoma porque lo podemos observar cuando lo bloqueamos. Así que tendría que ver con algo de aquí. Podría ser el calcio o la ciclina P o IPAC. Lo que hicimos fue tratar de ver si podíamos inducir el ensanchamiento en ausencia de calcio al agregar ciclina P, y eso es lo que observamos. Para bloquear el calcio en el interior o en el exterior, podemos también ensanchamiento con cicliquina P en este análogo que activa el EPAC. Estas eran células impermeabilizadas. Si inducimos el ensanchamiento con progesterona, podemos observar que bloqueamos el ensanchamiento con algún fármaco que inhibe la producción de ciclina, o usamos una esponja. Esta esponja tiene una CPP, es por eso que podemos usarlo.
en esperma no permeabilizado. Así que creemos que el ensanchamiento es desencadenado por el incremento de ciclina P, CAMP. Una observación de nuestro modelo es que esta entrada inicial de calcio no ocasiona inmediatamente la exocitosis, sino que este ingreso inicial de calcio, tengo ciertas dificultades, porque lo que observamos es que cuando inducimos exocitosis, el calcio aumenta rápidamente. Ustedes ven en segundos tenemos calcio dentro de la célula, pero la exocitosis, que se mide en verde, ocurre en los próximos 10 a 20 minutos. Necesitamos alrededor de 40 minutos para obtener la mitad de los espermas para que reaccionaran. Lo que observamos es que medimos el ensanchamiento en el tiempo y necesitamos 30 minutos para que la mitad de los espermatozoides tuvieran un acrosoma ensanchado. Así que esto se trata de una cinética lenta. Y una pregunta es, cuando el acrosoma se ensancha, ¿cuánto durará para la apertura final de la fusión, de los poros de fusión? Este inhibidor es reversible, así que lo podemos eliminar. Destruimos el inhibidor y podemos medir la cinética de la última parte. Y la cinética de la última parte es muy rápida. Tarda apenas unos segundos. Nuestra conclusión es que el ensanchamiento tiene una cinética lenta que es consistente con la cinética lenta de la exocitosis. Recuerden que dijimos que creemos que esta aposición es parte de la fusión, de la maquinaria de la fusión. Y si ustedes recuerdan el diagrama anterior, las proteínas SNAR deberían estar aquí, estableciendo un puente entre las dos membranas que se van a fusionar. ¿Qué ocurre cuando destruimos las proteínas SNAR? Cuando hidrolizamos las SNAR utilizando neurotoxinas como las toxinas botulínicas o tetánicas, esta posición fuerte se mide esto mide la distancia entre las dos membranas y menor a 8 nanómetros, que es normal en condiciones normales, disminuye significativamente cuando destruimos las proteínas SNAR. Y se acuerdan que también tenemos todas estas vesículas internas y todas estas invaginaciones. Y esto es muy similar con lo que ocurre con las vesículas, las invaginaciones de la membrana del endosoma para formar vesículas. Y eso se requiere una serie de complejos ESCOL. Lo que nosotros hicimos fue interferir con la facción de los complejos SSRT utilizando diferentes anticuerpos y proteínas, y todos ellos bloquearon la secreción. Esto se realizó en espermatozoides permeabilizado e impermeabilizado, y una de estas proteínas se adhirió a la CPP. Ahora sabemos que las proteínas SNAR y las SSRT son parte del mecanismo del funcionamiento del ensanchamiento. Si observan el acrosoma ensanchado, ven un aumento considerable en el volumen. Y si hay un aumento considerable en volumen, ustedes pensarán que el agua está ingresando. Para que el agua atraviese una membrana se requieren unas ciertas proteínas llamadas acuaporinas. Así que intentamos inhibir las acuaporinas para ver qué ocurría en el ensanchamiento. Y utilizamos un par de sales de metales de sal, mercurio y plata, que también bloquearon el ensanchamiento y los anticuerpos contra la acuaporina. Creemos que son parte del mecanismo del ensanchamiento. Hemos hecho progreso, pero no es suficiente. Estamos yendo muy lentamente y una de las razones es porque la única manera que podemos tratar el
ensanchamiento es a través de electromicroscopía y la electromicroscopía, bueno, lleva mucho tiempo. Así que estamos intentando ver otra manera de poder detectar el ensanchamiento. Y esta es la idea de Gerardo del Blas. Si cargamos dentro del acrosoma e inducimos el ensanchamiento, eso estaría, podemos ver una señalización en descenso en el ensanchamiento. Y esto es lo que el video muestra, que esta etiqueta disminuye cuando inducimos el ensanchamiento. Esta es la medida del descenso de la señal. ¿Esto es ensanchamiento o es otra cosa? Podemos bloquearlo utilizando sales de metales pesados como plata, mercurio. Es una buena oportunidad que podemos realizar más progreso en el futuro utilizando esta técnica. Así que me gustaría agradecer a la gente que trabajó conmigo. Las primeras observaciones fueron hechas por Natalia Zanetti, que trabaja en el ensanchamiento y caracterizó el efecto de neurotoxinas. Cristian Pocognoni estaba trabajando con las H-Score. Victoria Berberán está trabajando con CPPs en este proyecto y en otros más. Claudia Sosa en ciclina P y ensanchamiento. Y este es el grupo de Gerardo de Blas. Esperanza Mata viene de Dan Source Lab y está trabajando con Gerardo en la caracterización de este mecanismo de tiempo real para el ensanchamiento, y Rodolfo Arias parte del grupo. Tenemos también otros grupos. Y bueno, y muchas gracias por su atención.